Hola hermanos, ¿cómo están? El título de este mensaje es ¿Cuáles son nuestros deseos? Y algunas veces en nuestras ocupaciones del día a día no nos damos cuenta de algunas cosas. Estamos pasando día a día con las cosas que vemos o de las maneras que accionamos, pero hay cosas que no nos estamos dando cuenta, que probablemente no nos estemos dando cuenta. Y es muy importante tener en cuenta las cosas muy en serio. Tenemos que tomar muy en serio de alejarnos de los deseos de la carne. Hay que tener mucho cuidado de qué manera nos estamos alimentando en el día a día, en el lugar donde estamos, en el trabajo, en nuestra familia, en el barrio, en los lugares por donde vamos yendo, las cosas que vamos viendo y de qué manera nos estamos alimentando. Por lo cual hay que tener mucho cuidado porque estas cosas que van entrando en nosotros ayudan o pueden ayudar a aumentar los deseos de la carne, de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado para alejarnos de esos deseos de la carne. Y quería compartir con ustedes Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 16 al 26, que dice: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Como vemos, los deseos de la naturaleza pecaminosa van en contra de los deseos del Espíritu. La carne quiere cosas de carne. Nos pone trabas en nuestra vida. Si nosotros nos dejamos llevar por los deseos de la carne, nosotros no estamos creciendo. No estamos haciendo las cosas que el Señor nos enseña. No aplicamos la palabra. Nos alejamos y nos dejamos llevar por la carne para los lugares que la carne quiere. Las cosas de la carne no se solucionan con la carne. Por lo cual, es muy importante que nosotros veamos de qué nos estamos alimentando día a día. Nosotros acá vemos que en el versículo 19 dice: Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. La carne anhela esto, la carne quiere esto, la carne se quiere alimentar de esto. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quienes nos juntamos, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que vemos en la tele, en internet, o en personas, o la gente con las que nos cruzamos en la calle. Tener mucho cuidado con todas esas cosas. Es muy importante que nosotros
nos dejemos llevar por el Espíritu, a aprender en dejarnos llevar por el Espíritu. En nuestra vida tenemos que solo dejar actuar al Espíritu, y para ello es importante tratar de comprometernos con el Señor, orar, leer la palabra frecuentemente, alimentarnos de ella, no alimentarnos de la carne, sino alimentarnos de la palabra, buscar del Señor, que esas palabras entren a nuestra vida, que las podamos recordar, que las podamos tratar de memorizar, de que las apliquemos en nuestra vida, para que nosotros podamos lograr disminuir los deseos de la naturaleza pecaminosa y aumentar los deseos del Espíritu. En el versículo 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, por lo cual nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra, tenemos que orar, tenemos que alejarnos de la naturaleza pecaminosa y dejarnos llevar por el Espíritu. Esto es fundamental para que nosotros lo veamos día a día qué es lo que estamos haciendo. Ejercitar esto día a día, de leer la palabra, de orar, para que nosotros tengamos cuidado con lo que hacemos, cuidado de cómo nos estamos dejando llevar. Es muy importante en nuestra vida, hay que prestar atención a estas cosas, porque capaz que vamos consumiendo de a poquito algo, y eso nos termina llevando por un mal camino. Por lo cual, tener mucho cuidado que si nosotros vemos cosas así o cosas en nuestra vida, a nuestro alrededor, de las que estamos consumiendo, tener mucho cuidado con lo que vemos, mucho cuidado con lo que escuchamos, mucho cuidado con lo que nos alimentamos y darnos cuenta, encontrar esas alarmas, esas alertas en nuestra vida y darnos cuenta de eso. Por eso es muy importante, vuelvo a repetir, orar, leer la palabra frecuentemente, alimentarnos de la palabra y dejarnos llevar por el Espíritu. Dios los bendiga.